vamos a ver la recta en el tema específico de las aplicaciones. Y después voy a dar un ejercicio de desmembración de terrenos, que es lo que están viendo en la práctica. No sé si a todos pasaron esa práctica, me confirman. Al menos esta sección, no sé si ya pasó esa práctica. Bien, entonces, para empezar, vamos a resolver el ejercicio número 3. Y aquí vamos a hablar de demanda. Ya hemos visto, ya creo que ya fue evaluado o va a ser evaluado todavía los criterios, esta parte C de la hoja de trabajo, las demostraciones, todavía van a ser evaluadas en el examen final. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para repasarlo también, pero a petición del público hoy vamos a empezar con esta parte de aplicaciones. Vamos a empezar con el ejercicio número 3. Y dice que si la demanda de un producto por semana, qué feo está eso. Si la demanda de un producto por semana de un producto agrícola. Rayos, está mal redactado eso. Es de 100 unidades cuando el precio es de 58 quetzales por unidad, y de 200 unidades si son a 51 quetzales cada unidad. Entonces vemos que entre más demanda hay, el precio va a bajar. Entonces dice determinar A, la ecuación de la demanda suponiendo que es lineal. Y B, nos piden que grafiquemos. Entonces, para este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una tabla de valores donde vamos a colocar las unidades y vamos a colocar el precio. Esas son las dos variables que se están analizando acá. Nos decía que con 100 unidades el precio es de 58 quetzales y con 200 unidades el precio es de 51 quetzales. Esas son entonces las dos variables que se están analizando, y ahora yo les pregunto, de acuerdo a estas dos variables, tenemos que establecer cuáles van a ser la dependiente y cuál es la independiente. Entonces, con el ejemplo que vieron en clase de demanda, ya vieron un ejemplo así. Entonces, díganme ustedes, ¿sobre qué eje colocan las unidades y sobre qué eje colocan el precio? ¿Quién depende de quién? El precio dependerá de la cantidad de unidades que... El precio depende. Entonces, si es dependiente, es la variable Y, y las unidades es la variable X. Entonces, eso es lo primero que hay que definir acá. Así como dicen los compañeros, el precio va a depender de las unidades que se demanden. Entonces, para el inciso A, nos piden la ecuación de la demanda. Si era eso, ¿verdad? Vamos a revisar. Ecuación de la demanda suponiendo que es lineal. Entonces, como suponemos que es lineal, lo que vamos a hacer es que vamos a cumplir con los dos requisitos que necesito yo para poder establecer una ecuación de una recta. Porque si es lineal, es una línea recta. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un valor dependiente, o sea, dependiente, y necesito un punto. Entonces, calculemos la pendiente de acuerdo a los datos que tenemos. Recordemos que la pendiente es un cambio en Y respecto a un cambio en X. Entonces, yo voy a tomar estos dos puntos. Por ejemplo, acá puedo poner que este es el punto 2.
y este es el punto 1. De esa forma lo voy a trabajar. Entonces, el cambio en Y va a ir de 58 a 51 y el cambio en X va a ir de 100 a 200. Entonces, 58 menos 51 nos queda 7. 100 menos 200 nos queda menos 100. Entonces, ¿cuál es el valor de la pendiente? Va a ser menos 7 centésimos. Cuando ya tenemos el valor de la pendiente, vamos a elegir un punto. Yo en este caso voy a elegir el punto 200,51. Entonces, de acuerdo a ese punto y a ese valor de pendiente, esta pendiente y este punto, yo voy a generar la ecuación punto pendiente. Entonces, recordemos que la ecuación punto pendiente iba de la siguiente forma. Esta era la ecuación punto pendiente, donde vamos a colocar en el valor de y sub 0 el valor de y del punto. El valor de la pendiente lo vamos a colocar directamente y x menos x del punto, que son 200. ¿Dudas hasta el momento? Mira, ahí en la ecuación va elevado al cuadrado. Y. ¿Dónde? ¿En la punto pendiente? Ajá. No. El término de y. O sea, ahí en y no es la expresión elevada al cuadrado. Toda la expresión. No, porque ahorita estamos en rectas. Esta es de rectas. Recuérdese que cuando había una que estaba elevada al cuadrado, estábamos hablando de parábolas. Ah, ya. ¿Sí? Ya, Entonces, sí, ya. aquí dice que la ecuación, asumiendo que es lineal, que sea lineal es igual a que sea una línea recta. ¿Sí? Entonces, la variable x y la variable y van con exponente 1, no van al cuadrado. Si yo en algún momento tengo cualquier ecuación que esté x o y elevado al cuadrado, ya son parábolas. Entonces, no aplicaría en este caso. Vamos a despejar la ecuación y la vamos a expresar como y igual, vamos a llevarla a y igual mx más b. Esto es lo que queremos despejar para encontrar la ecuación de la demanda. Entonces, resolvemos y solo es de despejar y. Entonces, quedaría como menos 7 centésimos por x. Menos 7 centésimos por 200. ¿Cuánto nos queda ahí? A mí me queda que son 14. 7 por 200 dividido 100 son 14. Entonces me queda más 14. El 51 que está restando pasa a sumar. Y entonces la ecuación me queda de la siguiente forma. Más 65. Entonces, esta sería la ecuación que me va a dar el valor de la demanda para la cantidad de unidades. Perdón, el precio y esta sería la ecuación de la demanda.
Dígame, ¿alguien tenía duda de algo? No iba a hablar alguien. Bueno, entonces aquí tenemos, espérenme, aquí no tenemos todavía la ecuación de la demanda. Aquí tenemos una ecuación que nos da el precio respecto a un número de unidades, a un número de unidades demandadas. Entonces yo lo que quiero saber es la demanda. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es despejar para este valor de X, que es el valor de la demanda. Entonces vamos a ver cómo queda ese despeje. Yo tengo Y es igual a menos 7 centésimos de X más 65. Entonces va a quedar como Y menos 65 dividido menos 7 centésimos. Entonces, de esta forma, me quedaría mi ecuación como menos 100 séptimos de Y más 6500 séptimos. Esto va a ser igual a el valor de X. Y ese valor de X, ahora sí, es la demanda en unidades respecto al precio. En este caso está dada en quetzales. Esta sí es finalmente la ecuación de la demanda. ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento de cómo se obtuvieron esos datos? ¿No? Bueno, entonces así es como se expresaría la ecuación de demanda o ya sea la ecuación de oferta. Entonces, cuando a ustedes les piden la ecuación de oferta, creo que vamos a ver qué ejercicio es. En el siguiente, cabal, en el número 4, les piden determinar la ecuación de la oferta, suponiendo que el precio es P y la ganancia está en Q relacionados linealmente. Entonces, ustedes tienen que tomar la ecuación que saquen e igualarla al número, a la cantidad de unidades ofertadas, de acuerdo al buen precio, ¿verdad? Entonces, de esa forma resolverían un ejercicio de esta clase. Tengo otros más para resolver aquí. Entonces, esa es la ecuación de la demanda. Entonces, vamos a ver ahora. Ah, sí, decía que lo graficáramos, ¿verdad? Este era el siguiente inciso.
graficarlo. Entonces, para graficar, ya saben ustedes que establecen su plano. ¿Y qué íbamos a colocar en el eje de las X? Y vamos a colocar el número de unidades. Y en el eje de las Y vamos a colocar el precio. Entonces acá vamos a ir en 50, 100, 150, 200. Y el precio lo podemos trabajar de 10 en 10. Entonces tenemos el par de puntos que en 100 nos hablaba de qué precio obtenían. 58. Entonces 58, casi 60, por aquí va a ir el primer punto. Y en 200, si me están escuchando y viendo. Confirmen, confirmen que no estoy hablando sola. Sí. Va, entonces acá tenemos el precio de 200, perdón, la cantidad de 200 unidades, el precio de 51 es el segundo punto. Lo graficamos. Y esa sería entonces mi ecuación, mi recta que va a representar la demanda. Vamos a ver cómo aparece aquí en este documento. Curva de la demanda agregada. Sí, aparece de la misma forma. Entonces, la curva de la demanda siempre va a tener este comportamiento. En este caso nos queda la ecuación de la siguiente forma. Y nos damos cuenta que que la pendiente va a ser negativa, ¿verdad? La pendiente va a ser negativa por el comportamiento que tiene esta recta, que va a mayor cantidad en X, menor cantidad en Y. Entonces va a ir de forma negativa. Ese sería el ejercicio completo, ahí ya se terminaría hasta la parte ¿de qué? De la gráfica. Entonces esta sería mi demanda. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Sí, ingeniera. Vamos a resolver ahora el ejercicio 8. Entonces dice que una empresa de agroquímicos encuentra que el número de personas que compran uno de sus productos durante el primer mes de introducción tienen una relación lineal con la cantidad de dinero que se gasta en publicidad. Entonces, ahí solo nos hablan de este tema, o sea, de esos detalles para decirnos que la relación es lineal. Eso es lo que tenemos que poner atención acá. Dice que si se gastan 40,000 quetzales, entonces se venderán 100,000 unidades de insecticida. Y si se gastan 60,000,
se venderán 200 unidades. Entonces determine la ecuación que describa la relación entre la cantidad gastada en publicidad y el número de unidades vendidas. ¿Qué gasto de publicidad es necesario para vender 30,000 unidades? Y que grafiquemos. Esas son lo que nos pide el ejercicio. Entonces, si ordenamos los datos, los vamos a ordenar en unidades vendidas y en gastos de publicidad. Entonces, si gasto 40,000, venderé 100,000 unidades. Si gasto 40,000 quetzales, venderé 100,000 unidades. Y si gasto 60,000, venderá 200,000 unidades. Entonces, si gasto 200,000, son 60,000 quetzales. Ahí está entonces mi cuadro de datos que voy a utilizar para este ejercicio. Entonces, la misma situación. Tenemos que definir quién va a ser X y quién va a ser Y en nuestro ejercicio. Entonces, de acuerdo a lo observado, díganme ustedes, ¿quién depende de quién? ¿Quién va a ser la variable X y quién va a ser Y? Y sea las unidades vendidas y X la publicidad, el gasto en publicidad. Ujú. Con la cantidad de dinero que se gasta, entonces. Entonces, usted dice que las unidades van en X. No, la publicidad va en X porque... Sí, porque Las las unidades unidades dependen de la de la... cantidad invertida, ¿verdad? Yo lo veía de esa forma, de las unidades vendidas, va a depender de la publicidad, por así decirlo, lo que estamos invirtiendo en la publicidad. Exacto. Aquí dice con la cantidad de dinero que se gasta en publicidad. Entonces, vamos a ver que las unidades vendidas dependen de los gastos de publicidad. De esta forma, entonces vamos a colocar las unidades vendidas como Y y los gastos de publicidad como X. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ingeniera. Entonces, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué necesitamos para graficar esta ecuación? Lo que necesitamos es saber un valor de una pendiente y un valor de un punto. Entonces la pendiente es un cambio en Y y un cambio en X. Yo voy a tomar el punto 1 acá y el punto 2 aquí. Entonces los cambios de Y van de 200,000 a 100,000. Y el cambio en X va de 60,000 a 40,000. ¿Qué valor obtenemos aquí?
Aquí arriba serían 100,000, ¿verdad? Y en el denominador nos quedan 20,000. ¿Serían 5? Entonces nos queda 10 dividido 2, que son 5. 5 es el valor de mi demanda. Entonces, de mi demanda, dice, de mi pendiente, perdón. Entonces, ya tengo el valor de la pendiente. Yo necesito saber un punto, elegir uno de los dos puntos para mi ecuación punto pendiente. Entonces, recuerdo cuál es la ecuación punto pendiente, es esta de acá. Y vamos a sustituir datos. Sustituir el dato del punto y sustituir el dato de la pendiente. Entonces, el punto en Y, yo, según los datos que yo tomé, va a ser aquí 200,000. La pendiente que es 5x y el valor de x para ese punto, que son 60,000. Entonces acá despejamos. Vamos a ver. También nos da una aplicación en el inciso B, pero ahorita vamos con el A. Vamos a terminar el inciso A. Vamos a dejarlo como Y igual a menos. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, 5x menos, son 6 por 5, 300,000. 30. Nos quedan 300,000. Más los 200,000 que pasan a sumar. Y la ecuación nos queda como menos 100,000. Entonces, aquí estoy colocando en las Y las unidades. Y en la X los gastos de publicidad. Esta sería la ecuación resultante, ¿verdad? La ecuación que nos va a modelar esta situación. Ahora, en el inciso B, me dicen un dato donde me habla de que qué gasto de publicidad es necesario para vender 300,000 unidades. Entonces, yo ahora voy a colocar las 300,000. ¿En cuál de las dos variables voy a colocar las 300,000? En Y. Me toca colocarla en la variable Y. Entonces, colocaríamos 300,000 unidades, que son Y. ¿Qué cantidad de gasto de publicidad voy a necesitar yo para poder alcanzar ese valor vendido? Entonces, igualamos a 300,000. Y entonces 300,000 más 100,000 es igual a 5x. Entonces acá serían 400,000 dividido 5, el valor de x. Ahí no se pierden con el despeje. Entonces, ¿qué valor de x necesitaría yo invertir en gastos de publicidad para poder alcanzar ese número de unidades vendidas? Pues necesitaría 80,000 que son 80,000 quetzales, ¿verdad? En gastos
de publicidad. Entonces, aquí es generar, aquí se generó el modelo, primero generamos el modelo acá arriba en el primer inciso, y luego en el segundo inciso nos dan unos valores, unos datos ordenados, donde yo ya puedo utilizar el modelo que creé para poder determinar cuánto necesito gastar en publicidad para obtener ese número de unidades vendidas. Es usar el modelo que yo generé. ¿Dudas? Muy bien. ¿No? Ahora en el inciso C, ahí, nos piden que grafiquemos. Entonces, si yo voy a graficar esta parte, yo voy a colocar, miren, en estas aplicaciones es bastante necesario que ustedes aprendan cuál va a ser la variable dependiente y cuál es la independiente, pero al menos en los ejercicios de demanda y oferta siempre va a ser en el eje X las unidades. En este, si se dan cuenta, cambió, porque acá vamos a colocar en X los gastos de publicidad. Y en Y vamos a colocar las unidades vendidas. Ojo con eso, porque las unidades, vamos a decir, las unidades siempre van en X, pero solo cuando son las ecuaciones de oferta y demanda. Vamos a ver qué datos tenemos aquí. Va de 100, 200 en unidades vendidas. Entonces la vamos a colocar como 100, 200, 300. Entonces, unidades vendidas en miles, ¿verdad? Porque son 100,000, 200,000 y 300,000. Y en gastos de publicidad, en miles también, porque van de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Para no escribir el valor tan grande, ¿verdad? Entonces, en 100,000 unidades vendidas, yo tenía que gastar 40,000 en publicidad. Entonces, en 100,000 unidades vendidas, me voy hasta 40. Entonces, aquí quedaría el primer punto. En 200,000 unidades vendidas, yo gastaría 60,000 quetzales. Y las 300,000, que aquí en este caso tenemos más puntos para graficar, para 300,000 nos dio que necesitamos 80,000 quetzales gastados en publicidad. Entonces aquí tenemos el tercer punto. 1, 2 y 3 puntos. Entonces graficamos acá. Y esta sería la ecuación lineal que va a modelar esta situación, este ejercicio. ¿Qué pasaría si yo vendo 0 unidades? Si yo vendo 0 unidades, me queda como 100,000 dividido 5. Ahí estamos. 20,000. 20,000, ¿verdad? Entonces, los 20,000 que llegan hasta acá, ahí está mi gráfica completa.
Esto también es importante que lo vayan aprendiendo en economía, en algún momento lo van a utilizar porque hay que interpretar las gráficas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que ese 20,000 toque el eje? Que la gráfica toque el eje en 20,000. ¿Qué piensan ustedes que significa eso? Que el 20,000, que cuando hay 0 unidades vendidas, igual voy a hacer gastos de publicidad, ¿verdad? O sea, la publicidad va a ser lanzada, obtenga unos resultados y siempre va a representar un costo de 20,000 para mi empresa. Eso es lo que significa ese 20,000, que de ahí parte o sea, que aunque yo venda o no venda, igual me estoy gastando el dinero para poder hacer la publicidad de mi producto, ¿verdad? ¿Qué era? Un insecticida. Sí, un insecticida. ¿Dudas? Todo está claro como el agua. Sí, ingeniera. ¿Tienen algún ¿Tienen algún ejercicio de esta misma parte de la recta o ya sea del inciso anterior, no sé, que quieran, que tengan dudas? Aprovechen ahorita para preguntar antes de que yo continúe. Repórtenlo, ingeniera. Ingeniera, tengo una pregunta con respecto de identificar quién es X y quién es Y. Ujú. Hoy Villanueva nos dio la clase, ¿verdad? Y nos dijo, o bueno, eso le capté la idea de que no importaba quién vamos a decidir quién es X y quién es Y en la gráfica. Lo hizo de las dos formas, se podría decir, usando diferentes. De los ejes. Sí, Ah, pero tal vez era por el ejercicio que... ¿Cuál estaría resolviendo? trabajaba de quetzales y unidades. Creo que era el El 4, sí, pues el 4 es de demanda también. Pero qué raro se me hace que haya dicho que no importaba. Porque si se da cuenta en la misma hoja de trabajo, aparece la gráfica con el precio y o sea, la interpretación de esta gráfica es que las unidades van en el eje de las X y el precio en el eje de las Y. Y así podemos graficar la curva de la oferta y la curva de la demanda. Curva le dicen, va, pero en este caso lo hemos tomado como lineales. Me parece raro lo que me dice, que él haya dicho que no importaba. y es que uno hizo esa pregunta si había importancia definir en la gráfica quién era el Y. Ujú. Pero qué raro. A mí se me hace raro. Porque siempre ponemos las unidades en X y el precio en Y para ese tipo de ejercicios. Vamos a, bueno, no sé si lo resolvió él así. Que no solo nosotros con el ingeniero Byron, solo el 2. El 2 y El, el 3 hemos resuelto con el 2 y de el aplicación. 3. Ajá, de aplicación. Bueno, entonces vamos a ver el 1 para que vean
bueno, al menos en estos sí importa quién va en X y quién va en Y. Entonces, por ejemplo, acá dice que en una dieta para gallinas se determinó que el peso promedio en gramos de una gallina fue, según las estadísticas, una función lineal del número de días después de que dio inicio la dieta. Si el peso promedio de una gallina al inicio de la dieta fue de 40 gramos y 25 días después fue de 675 gramos. Entonces dice, determine la función lineal que determina otra vez, determine la función lineal que determina el peso de una gallina en función de los de días. En el inciso B, el peso de una gallina después de 35 días y nos pide la gráfica. Entonces, en este caso, yo voy a colocar mis dos variables que se están analizando. En este caso, vemos que es el peso y el número de días. Perdón, el peso que está en gramos y el tiempo que está en días. Entonces, si tenemos estos datos, vamos a colocar que a los 40 gramos de peso habían pasado 0 días, porque ese fue el inicio de la dieta que... Ingeniero, disculpe, no está ¿Sí? presionando pantalla. No. Ay, ¿por qué no me Yo- funcionó antes? Gracias, gracias. Bueno, entonces, el peso y el tiempo, en gramos y en días. Entonces, cuando empezó toda esta medición de los tiempos, de los pesos, entonces nos dicen que al tiempo 0 tenían 40 gramos de peso y al tiempo 25 días después ya tenían 675 gramos las aves. Entonces, para yo hacer mi función del peso, en el inciso A nos pedían la función del peso de la gallina en función de los días. Eso es lo que nos pide. Entonces yo voy a dar una función donde Y va a ser el peso y X va a ser el tiempo. Entonces, porque el peso se va a leer de la siguiente forma. El peso depende del tiempo transcurrido. Entonces, aquí sí importa quién es X y quién es Y, y sí tenemos que determinar cuál de las dos es la dependiente y la independiente para poder hacer la ecuación. Entonces, por eso les digo que no es que no importe. O sea, puede ser que en la de oferta y la demanda no importe, pero en estas ecuaciones sí importa quién es el dependiente y el independiente. Entonces, seguimos. Y ahora, ¿qué necesitan ustedes sacar? ¿Qué datos necesitan para expresar esa ecuación, esa función? ¿Qué datos necesitan para la ecuación punto pendiente? ¿Alguien?
Ingeniero, una pregunta. Ahí tendríamos que calcular la pendiente, así como lo hemos hecho en los anteriores. Exacto, estamos buscando una función, que esa función es la ecuación lineal. Una función y igual a mx más b, eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, para llegar a este punto, lo que necesitamos saber es nuestra ecuación, nuestra pendiente y el valor de un punto. ¿De qué forma? Yo aquí estoy viendo una forma más fácil de obtener este tipo de ecuación. Alguien que me responda ahí, ¿cuál de los dos caminos es más fácil? ¿Llenar esta ecuación o la punto pendiente? O despejar la punto pendiente. ¿Cómo lo harían más fácil ustedes? ¿Será que conozco los datos para poder completar esta ecuación? Repasemos esa parte. Es igual a mx más b. ¿Qué representa el valor de m? Pendiente. La pendiente. ¿Y qué representaba el valor de b? Un punto donde pasaba la recta. Ajá, pero un punto cuando x es igual a 0, ¿o no? Sí. O sea, el punto de intersección con y. Entonces, los datos que tengo en este ejercicio, ¿será que conozco ese valor de b? Vean la tabla de datos y me cuentan si conocemos. 0.40. 0,40, ¿verdad? Es el primer punto. Ingeniera, disculpe, no sé si solo es a mí, pero se escucha algo alejado, como que estuviera alejado del micro. Creo que Sí. sí. Perdón. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Sí, ingeniera, ahora sí. Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya conocen ese punto, entonces vamos a calcular el valor de la pendiente, que es lo que nos faltaría para despejar ahí. Entonces el cambio en y lo vamos a colocar este como el punto 1 y este como el punto 2. Cambio en y va de 675 a 40 y el cambio en x va de 25 a 0. Entonces, 675 menos 40, a mí me queda que son 635 dividido 25. Y eso se puede simplificar. Y me queda como 127 quintos. Entonces, ya conociendo el valor de la pendiente, entonces lo sustituyo 127 quintos de x más 40. Ya sabemos de dónde salió ese 40. Entonces, esta sería mi ecuación, mi función que va a representar el valor del peso, que es y, respecto a x, que es un tiempo. ¿Dudas hasta el momento? Esa es la forma más fácil. Yo vi que el ingeniero resolvió este tipo de ejercicios así. No despejó la punto pendiente, sino que de una vez, como ya sabía el punto 0,40, de una vez lo sustituyó. Entonces yo creería que no hay problema ahí con
con procedimientos a la hora de un examen, ¿va? Ay, qué pregunta. Bueno, yo diría que no hay problema porque él así lo resolvió. Es que se han puesto muy cuidadosos con el tema del procedimiento, ¿va? Creo que tuvieron bastantes problemas con eso ahorita en el parcial, porque él califica cada pasito, ¿verdad? Entonces, hay que, al menos en esta, el procedimiento sería la pendiente y colocar que este punto es el punto 0,40. ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente inciso para este ejercicio. ¿Por qué nos dicen ahora que el peso de una gallina después de 35 días? Eso es lo que quieren saber. Entonces, el peso, ¿cuál es el peso después de un número de días que son 35 y esos días representan al tiempo? 35 días. Entonces dijimos que el peso era Y, que los días, el tiempo es X, entonces me voy a sustituir, voy a saber qué peso cuando el X sea igual a 35. Entonces, ¿cuánto peso les queda ahí después de 35 días? Ahí ya solo estoy usando la misma ecuación que yo generé. Entonces, es esta misma ecuación, nada más que ahora me están dando un valor de X que representa un tiempo, entonces lo sustituyo donde está X, resuelvo para mi ecuación y a mí me da que son 929 gramos. Alguien que me confirme ahí. Sí, así que Sí, así queda. Bueno, entonces son 929 gramos. Ya después de esto, nos piden el valor de la gráfica. El valor. Nos piden que grafiquemos. Entonces en Y vamos a colocar el peso en gramos. Y en X vamos a colocar el tiempo en días. Recuerden que así como se las estoy enseñando aquí, tienen que ir sus gráficas bien rotuladas con los ejes y con la escala que están utilizando. Entonces los días acá estamos viendo que va de 0 a 25. Hasta podríamos hacer hasta 35, ¿verdad? Porque ya tenemos el dato. Entonces vamos a colocar 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 días. Y el peso en gramos que va hasta 900. Entonces vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a colocar de 2 en 2. Entonces acaban 200, acaban 300, 400, ay no. 200, 400 gramos, 600, 800 y 1000. 2, 4, 6, 8, 10. 1200. Ahí ya casi no nos va a servir, pero ahí vamos. ¿Cuáles son las parejas de datos que habíamos obtenido entonces? Dijimos que para 0 eran 40, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la gráfica va a empezar de aquí. No empieza de 0,0. Todavía está un poquito más arriba. A los 25 días
llegamos a 675. Entonces, vamos a aproximar un 675 aquí a los 25 días. Y a los 35 días, 929. Y aquí están los 35 días. Entonces, de esa forma, yo ya grafico. Empieza desde los 40, ¿verdad? Aquí, 40. En el día 0. Y mi gráfica es y igual a 127 quintos de x más 40. Esto también tiene que ir dentro de su gráfica. El modelo que están utilizando, la ecuación de la recta y los ejes y escala bien identificados. Ese es el inciso C, donde va la gráfica. ¿Dudas? Parte del ingeniero. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ingeniera, yo tengo una duda pero acerca de los polígonos. Digamos, Dígame. Cuando, como ahí nos dicen los puntos A, B, C, D, o sea, es un orden alfabético. Entonces, digamos, para unir los puntos, tengo que seguir esa secuencia, digamos, A con B, B con C, y así, o darle una forma al polígono como yo quiera. O si tengo que seguir esa secuencia de unir esos puntos que me dan así en ese orden alfabético. Pues sí, va en ese orden. Va en ese orden y también para hacer ¿cómo se llama esto? La matriz. También. Para que lo veamos. Siempre, sí se sigue ese orden. Ya. Entonces, gracias. No he revisado, le soy sincera, no he revisado todos esos ejercicios. Ahorita solo tengo uno para dar la tutoría, pero yo no sabía que habían puesto esta hoja más grande. Yo no me acordaba que esta hoja fuera tan grande. Pero no está tan complicado. No, pero sí tiene, ¿cómo le digo? Tiene más ejercicios de los que creí o yo no los había resuelto, pero yo no me acordaba que tuviera tantos. Vamos, como a las 8 les dije que iba a empezar ese tema, entonces ya son las 8, vamos a empezar ese tema. Voy a resolver el último. Mire, hay que ver bien, antes de cualquier cosa, ahorita no están viendo, ¿verdad? ¿O sí? No, no Ingeniera, están no, viendo en estamos. pantalla. Antes de afirmar que se siga el orden del polígono, ustedes tienen que ubicar los puntos. O sea, por ejemplo, ahorita vamos a resolver este último y me dice que el punto A es 3,4, B es 5,6, C 9,5, D es 12,8 y E es 5,11. Entonces, ustedes tienen que ver que a la hora de trazar el polígono entre cada uno de estos puntos, sí sea un polígono lógico, que las líneas no se toquen. Entonces, siempre hay que ver eso. Pero para mí que sí hay que seguir el orden de los puntos que nos dan.
Entonces, por ejemplo, acá dice defina del polígono definido por los vértices A, B, C y D, A, B, C, D y E, determine el área del polígono, la coordenada del punto P, tal que la distancia AP a E sea igual a 1/2. La coordenada del punto Q, tal que DQ a DE sea igual a 1/3. Y la coordenada de un punto R sobre el lindero CD, tal que el lindero PR divide el terreno en 2 partes iguales. Entonces, ahorita vamos a ver el cálculo del área. Pero para eso, antes vamos a dibujar el polígono. Entonces, vamos a colocar nuestros ejes. Entonces aquí va Y y va X. Aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y hacia arriba va hasta 11, creo yo. Ah, no me va a alcanzar el espacio. Ahí está. Entonces hasta acá llega el 11. Los puntos. Ah, qué feo me quedó esto. Ahí está mejor. Entonces los puntos en el punto A dice que es 3,4. Entonces 3 en X, 4 en Y. 3,4 es el punto A. El punto B me dice que es 5,6. Entonces 5 en X, 6 en Y es mi punto B. Mi punto C es 9,5. Entonces es hasta acá en el 9,5 C. El punto D es 12,8. Entonces 12 y 8. Este es el punto D. Y el punto D es 5,11. Entonces 5,11. Entonces aquí, si se dan cuenta, es donde ustedes tienen que ver que tenga un orden lógico el polígono, ¿verdad? Que se pueda cerrar el polígono. Entonces aquí, si trazo el orden que me dan, se puede ver que cerramos completamente el polígono. Hasta ahí no creo que tengan dudas. No, ingeniera. ¿No? Bueno, entonces acá, ahora sacamos el valor del área. Entonces en el valor del área vamos a hacer la matriz. Tomando los puntos de X y los puntos de Y. De cada uno, de A, de B, C, D y E, en ese orden, en el orden que van cerrando el polígono. Entonces, 3,4, 5,6, 9,5, que es el punto C, el punto D, que es 12,8, luego va 5,4, que es el punto E, y luego repito el punto A para
cerrar el polígono, así se dice, se habla de esa forma, que es para cerrar el polígono. Entonces, ya teniendo estos valores así, yo voy a generar mi matriz. ¿Y cómo debería operar acá? De esta forma. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, acá el primer valor nos quedaría como 6 por 3. Si lo ven acá, 3 por 6, que es 18. 5 por 5, que es 25. 9 por 8, que es 72. 12 por 4, que son... no, espérense, aquí puse de mal un dato. Es 5,11, ¿verdad? Es 5,11, sí, gracias. 12 por 11, que son 132, y 5 por 4, que son 20. Se realiza aquí la suma y obtenemos 267. Luego acá tenemos 5 por 4, que son 20. 9 por 6, 54. 12 por 5, 60. 5 por 8, 40. Y 3 por 11, 33. Si realizan aquí la suma de 20 más 54, más 60, más 40, más 33, les da 207. Ahora, ¿de qué forma van a obtener el valor del área? Entonces, el valor del área va a ser igual a un medio de la parte de la derecha, la sumatoria de la derecha menos la sumatoria de la izquierda. Siempre va a ser así. Entonces, aquí nos da un medio de 60, que es igual a 30. Como es un valor de área, vamos a decir 30 unidades cuadradas. No conocemos si está en metros, si está en pies. Entonces lo dejamos en 30 unidades cuadradas. Hasta aquí hay dudas. Dudas. No, ingeniera. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente inciso. Ese era el área del polígono. El área del polígono. Ahora vamos a encontrar la coordenada del punto P, tal que la distancia de AP y de AE sea igual a un medio. Entonces, un punto P tal que la distancia AP y AE sea igual. Entonces, ¿dónde colocarían ustedes el punto P? Si tiene que ir de A a P y de A a E. Tiene que ser un medio. Eso es lo que dice la instrucción. Entonces, ¿dónde colocarían el punto P? ¿En qué lindero va el punto P? P tendríamos que sacarlo, ¿verdad? El valor de P. Ajá. Para poder Valor. graficar. Sí,
pero teniendo una idea, o sea, para darse una idea, este va a ser el lindero Sería que nos a va a la- indicar dónde va P. Entonces, el entonces punto P va en algún punto de aquí hasta acá. va en la mitad porque nos dice un medio. Exacto. Entonces va a la mitad de esta parte. Entonces ahí va el punto P. Ahora, vamos a ver exactamente dónde va a quedar el punto P. Entonces, dice que el punto P de AP y de AE sea igual a un medio. Entonces, yo creo que les dieron sus fórmulas ahí. Y entonces, la fórmula va de la siguiente manera. X de P y Y de P. Esos son los valores que yo estoy buscando. ¿Cómo los voy a encontrar? En este caso, voy a tomar uno de los del punto inicial, digamos, el punto A. Entonces voy a colocar X de A más la proporción, que en este caso es un medio, y la resta de X del otro punto del lindero, que en este caso es E, menos el punto inicial del lindero, que en este caso es A. Entonces, de esta forma obtendría yo mi ecuación. Si no lo vieron así, deberían de tenerlo como X del punto es igual a X1 más un medio de X2 menos X1. De una de esas dos formas lo tienen que tener. Entonces ustedes definen quién es el punto X1 y quién es el punto X2. O sea, quién es el punto 1 y quién es el punto 2. Ya sea A o E. En este caso yo estoy diciendo que X1 es A y que X2 es E. Como el punto 2 es E. ¿Dudas? Pregunten. Aquí la sustitución es lo que va a mandar. En este caso para Y de A, Y de E menos Y de A. Así es como lo vamos a sustituir para encontrar el valor. Entonces, ¿tienen dudas de cómo va este asunto? Es solo de sustituir una forma. Y elegir que sea uno de los dos puntos, el punto 1 y el punto 2. ¿No hay dudas? No, ingeniero. Vale, entonces, si sustituimos, vamos a ver que el punto A era 3,4 y el punto E, que es el otro punto que va en el lindero, es 5,11. 5,11. Entonces ahora voy a sustituir y voy a decir que para XP, yo voy a poner X de A, que es 3, más un medio de X de E, que es 5, menos 3 otra vez. Entonces acá me quedan 3 más un medio de 2. XP me queda en 4. X del punto P es 4. ¿Cómo me quedaría Y del punto P? Y del punto A es 4 más un medio de Y del punto E, que es 11, menos 4. Y es igual a 4 más un medio de 11 menos 4, ¿cuánto es? 7. Luego acá me queda un valor decimal porque es 4 más 3,5. Entonces Y me queda en 7,5. Y del punto P.
Bien, para continuar entonces, ¿ya me escuchan bien y me ven la pantalla? Sí, ingeniera. Bueno, entonces el punto P para la coordenada en X es 4 y la coordenada en Y es 7.5. Entonces nos vamos a la gráfica ahora. Ahora que ya tenemos el valor real, ya podemos ubicarlo en 4, dijimos, en X y 7.5 en Y. Entonces aquí está exactamente 4,7.5 es el punto P. ¿Dudas ahí? No, ingeniera. No. Bien, ahora vamos al siguiente inciso. En el siguiente inciso nos piden la coordenada del punto Q, tal que D de Q y D de E sean igual a 1/3. Entonces el punto Q va a quedar a 1/3, va a representar 1/3 del lindero de E. Entonces, si yo me voy al lindero de E, lo vamos a observar aquí, es este de acá, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar un punto Q que quede a 1/3, que divida ese lindero en 3 partes. Eso es lo que significa. Entonces, para el punto Q, D de Q y D de E es igual a 1/3. Entonces acá podemos decir que el punto D lo vamos a tomar como el punto 1 y el punto E lo vamos a tomar como el punto 2. Dicho esto, vamos a sustituir X del punto Q. Entonces, X del punto Q nos quedaría, vamos a escribir aquí D y E para tenerlos cerca y claros los datos. El punto D es 12,8 y el punto E es 5,11. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir? Aquí, ¿qué valor iba? Iba X del punto 1 más 1/3, ahora la proporción es 1/3. Y acá X2 menos X1. Esa es la forma en que vamos a sustituir. Como X1 es D, entonces va a ser 12 más 1/3 de 5 menos 2. ¿Qué valor nos quedaría en X del punto Q? $12 más 1/3, 5 menos 12 son menos 7. Y X del punto Q me queda en 9.66. ¿A alguien más le quedó así? Están ahí. Si no lo hicieron todavía, no hay problema, pero solo quiero saber que estén ahí. Aquí estamos, Inge. ¿Sí? Ay, gracias, gracias. Eso queda. ¿Sí eso queda? Va. Sí. Entonces, 9.66. Ahora tenemos el punto Y. Ay, ¿por qué le puse Q? Y de P. Y de Q. Entonces, para Y voy a tomar los valores de Y ahora. Entonces, Y en el punto D es 12. No, perdón, es 8. Es 8 más el valor de la proporción multiplicado por el cambio que hay entre los valores de Y.
entre el punto 2, que es 11, y el punto 1, que es 8. Entonces me queda 8 más 1/3 de 11 menos 8, que son 3. Aquí al multiplicar se van, se simplifican, y entonces me queda como 9. 9 o 8. 9, ¿verdad? Nueve. Entonces ahora ya tenemos las coordenadas del punto Q, que para X es 9.66 y para Y es 9. Nos vamos a nuestra gráfica. En X colocamos el 9.66, que va a quedar más o menos aquí. Y en Y dice que está en 9. Entonces, ¿dónde se van a tocar esos dos puntos? Me va a quedar el punto Q, que es el punto que representa 1/3, o sea, representa 1/3 de ese lindero, ¿verdad? Queda a 1/3 de esa, del punto E al punto D. Ese es el punto Q. ¿Dudas hasta el momento? Soy ingeniero. Bien. Para el último inciso, nos dice la coordenada de un punto R sobre el lindero CD, tal que el lindero PR divida el terreno en dos partes iguales. Entonces, observemos dónde quedaría el lindero CD. Nos dice que el lindero CD ya lo podemos observar aquí, es de aquí hasta acá. Ese es el lindero. Ahí hay que colocar un punto en algún lugar, un punto R. Esa es la primera parte. Dice, leámoslo otra vez. La coordenada de un punto R sobre el lindero CD. Ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué me dice sobre ese lindero PR? Divida el terreno en dos partes iguales. Entonces, quiere decir que yo voy a colocar R y voy a cerrar acá el polígono. Donde sea que yo coloque el punto R, voy a dividir el polígono en dos áreas iguales, área 1 y área 2, y van a ser iguales. Van a dividir el terreno por la mitad. Entonces, ¿cómo resolverían esa parte? ¿Cómo encontrarían las coordenadas de ese punto? ¿Cuál de las herramientas utilizarían? Vamos a regresar a utilizar esta matriz de acá. Esta de aquí, pero ahora vamos a tener incógnitas dentro de la matriz. Entonces, vamos a tomar uno de los dos polígonos. En este caso, una de las dos de las divisiones del polígono. Entonces, en este caso, yo voy a tomar esta división de acá. ¿Qué puntos son los que forman esa mitad del polígono? ¿Qué puntos forman ese polígono? Vamos, ¿alguien quiera participar? Forman A, B, C, R y P.
A, B, C, R y P. Entonces ahorita vamos a formar la misma matriz X, Y con los puntos que usted me acaba de indicar. Yo tengo el punto A, que es 3,4, el punto B, que es 5,6, punto C, que es 9,5, el punto R, que es X y Y el punto P, que es 4 y 7,5. ¿Qué me falta ahí? Cerrarlo con el punto A. Cerrarlo con el punto A y empezamos a multiplicar. 6 por 3, 18. 5 por 5, 25. 9y. 7,5 de X. 4 por 4, 16. 5 por 4 es 20. 9 por 6 son, ¿qué? 54. 5X, 4Y y 3 por 7,5, ¿cuánto nos queda? 22,5. Si hacen la sumatoria 7,5 de X más 9Y, ¿y qué valor les queda en el independiente? ¿18 más 25 más 16? 59. Ahí estamos. Luego, en el otro lado, en el lado izquierdo, 5X más 4Y, 20 más 54 más 22,5, 96,5 positivos, ¿va? Entonces ahora, ¿cómo iba el área? El área es igual a 1/2 de la parte que teníamos en el lado derecho, 7,5X más 9Y más 59, menos todo el lado izquierdo, 5X más 4Y más 96,5. Así iría. Ahora, ¿qué nos decía sobre el área? Que tenía que ser en dos partes iguales. Entonces, ¿qué área va a tener este polígono? Si el área total era de 30 unidades, que fue lo que sacamos en la primera parte, 30 unidades, entonces la mitad del polígono nos va a representar 15 unidades. ¿Sí? 15 unidades cuadradas. ¿Se comprende esa parte? ¿Sí? ¿Sí saben por qué es 15? ¿No? A ver, ¿cuál era el área total, el área de todo este polígono que está en verde? Todo este polígono. Según los cálculos que hicimos acá, ¿cuál es el área del polígono? 30. 30. Va. Entonces yo lo que estoy buscando ahorita es el área de esta parte azul. Pero si el ejercicio me dice que yo tengo que encontrar ese punto R para dividir el polígono en dos partes iguales. Entonces, ¿cuánto va a ser el área de esta parte azul? Tendría que ser 30 dividido 2.
15 de la parte azul y 15 de la parte naranja. ¿Sí? Porque la meta de encontrar ese punto R es dividirlo en dos partes iguales. Entonces, en la mitad, ¿verdad? La mitad, 15, 15. ¿Se entiende ahora por qué es 15? Va. Entonces, sigamos con el procedimiento. Ahora vemos que este signo de resta le cambia el signo a todo lo que estaba del lado izquierdo. Entonces, ahora es menos 5x, menos 4y y menos 96.5. Lo puse otro color para que se vea la diferencia de cuando ya cambié el signo. Ahora, sigamos operando y nos va a quedar 15. 2, bueno, llevémoslo ahí. Ahora operamos términos semejantes. 7.5 menos 5x, ¿cuánto nos queda? 2.5x. 9y menos 4y más 5y. 59 menos 96.5. Menos 37.5. Entonces aquí tenemos el valor de 2, que lo vamos a pasar a multiplicar para que nos quede 30. Y eso va a ser igual a esta expresión. Podemos dejar la expresión igualada a 0. Más 5y menos 37.5 menos 30. Y 2.5 de x más 5y menos 67.5 quedaría como una primera ecuación. Bueno, esto está hablando solo de la parte azul de mi polígono. Ahora, tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, tiene a x y tiene a y. Entonces, ¿de dónde podría yo obtener otra ecuación igual para poder calcular, para poder averiguar los valores de x y y? Mi meta es encontrar la coordenada x y y, que es la coordenada del punto R. Esto de acá. Esta sería mi primera ecuación para encontrar ese punto R. ¿De dónde sacarían ustedes la otra ecuación? Porque si quiero encontrar dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. ¿De dónde sacarían la otra ecuación? ¿De dónde se les ocurre que sale? Les pongo el polígono ahora. Si ya saqué una ecuación de la parte azul, ¿de qué otra parte voy a sacar la otra ecuación? Vamos, no me decepcionen. Ajá, de la parte anaranjada. Entonces la parte anaranjada está dada por los puntos E, P, R y D. Entonces voy a tomar el punto E como primer punto. Entonces, el punto E es 5,11. El punto P, que es 7.5. Luego al punto R, que es XY. Luego va el punto D, que es 12,8. Y vamos a cerrar ¿con qué punto? Con el punto E, que es 5,11. Este es más pequeño, ¿verdad? Porque solo tiene, ¿qué? 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y el anterior tenía 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, de esta forma, con la otra mitad de nuestro polígono, vamos a tener
la otra ecuación para averiguar los valores de X y Y. Eso es lo que vamos buscando. Los valores de X y Y que son del punto R. Entonces, ¿cuánto es 5 por 7.5? 37.5. 37.5. 4 por Y es 4Y. X por 8 es 8X. Y 12 por 11, que son 132. Luego acá en el otro lado tenemos 4 por 11, que son 44, 7.5X, 12Y y 40. Hacemos las operaciones respectivas, 8Y más 4Y y 132 más 37.5 me queda que son 169.5. Del otro lado de la igualdad, 7.5X más 12Y y 40 más 44 son 82. Hacemos la misma operación. Vamos a plantear que el área, ya sabemos por qué, es de 15. Y eso va a ser igual a 1/2 de la parte de la derecha, 8X más 4Y más 169.5 menos la izquierda, menos el lado izquierdo, 7.5X más 12Y más 84. Entonces acá sabemos que el 2 va a pasar a multiplicar. 8 menos 7.5, ¿cuánto nos queda? 1.5 de X. No, ¿verdad? 0.5. 8 menos 7.5 es 0.5 de X. 4 menos 12Y menos 9Y. Y 169.5 menos 84 es más 85.5. Aquí ya no va a haber necesidad de estos corchetes porque una vez lo operé. Y tengo la otra ecuación, 0.5x menos 9y más 85.5 menos 30. 0.5 de x menos 9y más 55.5. Esta es mi ecuación 2. ¿Dudas? Ingeniera, Dígame. ¿por qué le queda 9Y? Porque es más 4y, que es este de acá, y menos 12y, porque hay que cambiarle signo a estos que están en el paréntesis. A estos de Menos acá. 8Y. Ay, sí. 8. 8. No cambia más, ¿verdad? Sí, sí, 8. Hasta ahí ya tenemos las dos ecuaciones. Entonces ahora con esas dos ecuaciones podemos despejar para encontrar los valores. Entonces, lo que yo voy a hacer es igualación. Lo voy a resolver por igualación. Entonces, voy a tomar este valor.
Ay, esto no funcionó. Así ya tengo las dos ecuaciones más cerca. Entonces, yo voy a despejar para X. Y voy a igualar X es igual a X. De la ecuación 1 y de la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1 menos 5y 67.5 dividido 2.5 es igual a X. Y de la ecuación 2, 8y menos 55.5 dividido 0.5, eso es igual a X. Estos ya son métodos que ustedes conocen. Yo creo que ya no hay necesidad de explicarlos. Entonces, si igualamos 67.5 menos 5y dividido 2.5 es igual a 8y menos 55.5 dividido 0.5. Aquí el objetivo es despejar para y. Entonces, este valor lo voy a pasar a multiplicar y este valor lo voy a pasar a multiplicar. Como se multiplica de forma distributiva, me quedan 33.75 menos 2.5y es igual a 20y menos 138.75. Vamos a pasar todos los que tengan y a un solo lado de la igualdad. 20y más 2.5y. Y acá me quedan 33.75 más 138.75. 172.5 es igual a 22.5 de y. Y es igual a 172.5 dividido 22.5. Y es igual a 7.66. Teniendo el valor de y, lo sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones de x. Y me da que x es 11.68. Entonces, este es el valor de x. Y las coordenadas del punto R, entonces, son 11.68, 7.66. ¿Dudas hasta el momento? Queda poco tiempo, dice. ¿Quién me escribió? Ay, ya me para corregirme, gracias. ¿Dudas? $11.68,7.66. Entonces nos vamos aquí. Esa es la hora de la verdad. Vamos a ver un color que se vea bien. 11.68. Recordemos que el punto R yo lo dibujé acá, asumiendo que va sobre ese lindero, pero yo no sabía en qué lugar exactamente
me iba a indicar la mitad del polígono. Entonces, al momento, tendríamos ese polígono, ¿verdad? Este sería mi polígono hasta ahorita. Entonces, ¿dónde voy a colocar mi punto R? En 11.68. Y 7 ¿qué era? 7.66 para Y. Entonces, mi punto R debería quedar ahí, en esta esquinita. Mi punto R, para que ahora sí, al cerrar el polígono de esta forma, me quede el área 2 y el área 1 de iguales, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya lo habían resuelto. Entonces, se sacaron 2 ecuaciones de la mitad de cada una de las áreas para encontrar el punto R, para encontrar un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas y 2 ecuaciones y resolver para encontrar las coordenadas del punto R. ¿Comentarios? ¿Entendieron o se perdieron? Pregunto, ¿cuándo tienen práctica de esto? ¿Es hasta el jueves o mañana? Sí, el jueves No, que viene nos examina ingeniera. el jueves. O sea que el miércoles todavía podemos repasar de esto. Sí. Bueno, yo creo que mañana, ahorita ya terminé mi curso, entonces creo que mañana les puedo dar tutorías. Ahí les hablo y hablamos para ponernos de acuerdo si quieren recibirla también, porque si no la van a recibir, ya es decisión de ustedes, ¿no? Entonces, si no, hasta el miércoles hablaríamos para que estudiemos antes de su examen, ¿verdad? Sobre esta misma práctica. Si lo ven complicado, va. Entonces, yo creo que mañana ya no recibo clases yo, porque yo ya hice mi examen final de ese curso. Entonces, nos pondríamos a estudiar de esto. Si no, los veo el miércoles. Eso es todo por hoy entonces. Gracias por su atención. Espero hayan aprendido algo, que les haya quedado algo. Y nos hablamos siempre en el grupo.